Sí, Cam. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar el caso clínico de hoy. Mi nombre es Camila Arias, soy residente de primer año de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces tenemos un paciente masculino de 53 años con antecedente de alcoholismo y depresión sin seguimiento ni tratamiento para su patología, quien consulta inicialmente a una unidad local luego de ingerir hidróxido de sodio de forma voluntaria como un intento suicida. Refieren en el lugar donde ingresó que él se encuentra somnoliento, pero estable hemodinámicamente, con sangrado en el paladar blando y dolor abdominal generalizado. Inician el manejo con líquidos endovenosos, metoclopramida y omeprazol intravenoso. Posteriormente, él ingresa al Hospital Pablo Tobón Uribe, ahí se encuentra estable hemodinámicamente, taquipneico, refieren que está movilizando secreciones de la vía aérea y con disfonía. En el paladar blando y en el paladar duro se ven úlceras y estigmas de sangrado, tiene dolor abdominal pero no tiene signos de irritación peritoneal. Hacen unos gases arteriales donde evidencian acidosis metabólica con hiperlactatemia y realizan también un electrocardiograma y una radiografía de tórax que no muestran ningún hallazgo patológico. La conducta inicial entonces que ellos realizan pues con este paciente es que lo hospitalizan en una unidad de cuidados intensivos, inician líquidos endovenosos, antieméticos, analgesia, omeprazol intravenoso y alcohol etílico en infusión por el protocolo de toxicología. Ellos posteriormente solicitan una endoscopia, esta finalmente no puede ser realizada debido a que el paciente, mientras estaba en UCI horas después, inicia con dolor y defensa abdominal, por lo que solicitan un ataque de tórax y abdomen contrastados de forma urgente, que ya se las voy a mostrar. Esta es. Bueno, no sé si de pronto alguno de mis compañeros quiera decir qué veo, si la vuelvo a poner, que yo sé que eso pasa muy rápido. Cami, volver a poner, por favor. Sí, vuélvela a poner. Listo. Ya. Bueno, lo que yo le veo es, pues, tiene un derrame pleural izquierdo. Me llama la atención que no, pues que eso es un TAC contrastado y no le veo que haya captación de la mucosa esofágica, que podría hablar como de necrosis de la mucosa esofágica. Además, pues tiene una estriación marcada de la grasa abdominal, perigástrica y periduodenal. Y no me queda claro pues como por la ventana, pero me da la impresión de que hay neumoperitoneo y también posiblemente como si tuviera una perforación en la curvatura mayor del estómago.
tiene un poquito de líquido libre, pero no sé, eso es lo que yo le veo. Sí, súper, muy bien. Les voy a decir entonces el reporte oficial de la tomografía, que es el siguiente. Reportan entonces un esófago de calibre normal con leve engrosamiento de sus paredes en el tercio medio sin identificar aire ni líquido libre adyacente, una mala definición de las paredes del estómago con por lo menos 2 imágenes de defecto que sugieren ruptura, una localizada en la región subcardial posterior y otra en la curvatura mayor con neumoperitoneo asociado en el abdomen superior y estriación de la grasa adyacente. Un engrosamiento de las paredes del duodeno con estriación de la grasa adyacente y escasa cantidad de líquido libre en pelvis. Por estos hallazgos, pues en la tomografía y debido a la clínica con la que evolucionó el paciente, se decide programar para la parotomía emergente. En esa cirugía entramos pues y encontramos que había una necrosis del tercio inferior del esófago, una necrosis de la totalidad del estómago con extensión hasta la segunda porción del duodeno, había también edema en la primera porción del yeyuno, también tenía necrosis del aumento mayor y tenía peritonitis en los cuadrantes superiores. Lo que se realizó en esa cirugía entonces fue hacer un lavado peritoneal, se hizo una gastrectomía total, se dejó ligado el esófago y el duodeno con suturas mecánicas, se empaquetó el lecho pancreático sobre la rafia del duodeno y se dejó pues con la parostomía doble bolsa y se le pasó la sonda a tórax izquierda por el derrame pleural que tenía. Posteriormente, el paciente no evoluciona bien, se encuentra en malas condiciones, acoplado a ventilación mecánica invasiva, soportado con norepinefrina. Horas más tarde, el abdomen inicia con drenaje bilioso abundante, con sospecha de filtración del moñón duodenal. Se habla con la familia en esa ocasión, se le explica toda la situación, el mal pronóstico del paciente y por parte de ellos deciden adecuar el esfuerzo terapéutico, por lo que se suspende la siguiente cirugía que se le iba a realizar. Entonces yo hoy les voy a hablar sobre quemadura por cáusticos. Los cáusticos se dividen en ácidos y en bases. Generan lesión cuando entran en contacto con la piel, los ojos o el tracto gastrointestinal. Generalmente en los niños el consumo se da de forma no intencional, mientras que en los adultos es más frecuente el intento suicida. Los álcalis causan daño al realizar saponificación de las grasas, lo que genera una necrosis de licuefacción que produce una sustancia gelatinosa, lo que permite que la penetración y la extensión de la lesión a los tejidos sea más extensa. A diferencia de los ácidos, que lo que hacen estos es desnaturalizar las proteínas mediante una necrosis de coagulación. Cuando se forma ese coágulo, esto previene que la extensión sea más grande, entonces generalmente estas lesiones son menos graves. Las quemaduras por cáusticos se dividen en 3 fases. Estas fases son más marcadas cuando se trata de álcalis. La primera fase entonces es donde se presenta una necrosis que se da generalmente en los primeros 4 días posterior al consumo. Luego sigue la fase donde se inicia la formación del tejido de granulación, que inicia a los 3 a 5 días después del consumo, pero puede ir hasta 15 días después. Por último, se da la formación de cicatrices, que inicia en la tercera semana después del consumo y puede ir incluso hasta 6 meses, o en algunos casos reportan que se ha visto hasta 1 año después de la ingesta del cáustico. Ahí es que se van a formar las adherencias y hay más riesgo de que se dé la estenosis. Las manifestaciones clínicas, entonces, en cuanto a los órganos más afectados son los ojos, la piel, la vía aérea, el tracto gastrointestinal. Las manifestaciones tempranas pueden ser muchísimas, dentro de ellas tenemos la odinofagia, el edema de la lengua y la boca, cialorrea, vómito, estridor, dificultad respiratoria, epigastralgia. En las primeras 24 horas lo que prima es la hemorragia, la trombosis, la inflamación y el edema. Sin embargo, acá hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones los síntomas no se relacionan con la gravedad de la lesión y por lo tanto la ausencia de estos síntomas no nos descarta que haya una lesión grave con necrosis asociada. Las manifestaciones tardías serían más que todo la disfagia cuando se presenta estenosis esofágica. Si hay perforación esofágica se puede presentar mediastinitis, si hay perforación gástrica, peritonitis también. Entonces, el objetivo de la evaluación inicial es lograr identificar rápidamente qué pacientes van a requerir un manejo quirúrgico y qué pacientes se pueden tratar de forma conservadora. Acá es importante
tratar de determinar el escenario en el que se ve el consumo, mirar si fue intencional o no intencional, mirar qué factores de riesgo tiene el paciente, si está en embarazo, qué comorbilidades presenta, si son pacientes en edades extremas. También es importante saber qué sustancia exacta fue la que ingirió y la presentación de esta, pues las sustancias sólidas quedan adheridas en la boca y en la faringe y generan lesiones más que todo en ese nivel, mientras que las lesiones líquidas, ellas viajan rápidamente por el tracto gastrointestinal y producen más que todo lesión a nivel esofágico y gástrico. La cantidad digerida, esto es difícil a veces de cuantificar, pero más o menos preguntarle al paciente cuántos sorbos, pues como que logró ingerir. También es importante el tiempo desde el consumo, hace cuánto tiempo lo consumió, si tuvo coingesta con otras sustancias, drogas, alcohol, y si se realizaron en casa medidas previas como para la descontaminación, que esto es muy frecuente, que les induzcan el vómito, les den a tomar leche, cosas así. La endoscopia digestiva superior se debería realizar en las primeras 24 horas desde la ingesta, pues posteriormente el debilitamiento de los tejidos va a hacer que aumente el riesgo de perforación. Esa está contraindicada cuando ya sospechamos que hay una perforación o si la vía aérea no está asegurada. Esta es la clasificación de Sargar, que es la clasificación basada en la endoscopia. Entonces, una clasificación de Sargar grado 0 hace referencia a una endoscopia digestiva normal. La grado 1 indica que hay edema e hiperemia de la mucosa. La grado 2A indica ya friabilidad de los tejidos y úlceras superficiales. La grado 2B, úlceras profundas ya circunferenciales. La grado 3A es cuando ya encontramos áreas de necrosis, pero áreas pequeñas. En la grado 3B ya hay necrosis extensa. Y la grado 4 es cuando hay ya perforación. Esta clasificación no solo nos sirve para ver la gravedad de las lesiones, sino que también nos habla del pronóstico de estos pacientes. Entonces, en pacientes con grado 1 y 2A generalmente tienen buen pronóstico, es muy raro que se presente la estenosis, mientras que desde los grados 3B hacia adelante hasta el 80% presentan estenosis. La desventaja pues que tiene esta clasificación en cuanto a que es por endoscopia es que no permite determinar la profundidad de la necrosis y que es un examen que es observador dependiente. Entonces, en el 2015, las guías de la WSS sacaron su consenso donde ellos apoyan el uso de la tomografía de abdomen en estos casos. Y ellos hacen referencia pues como a una clasificación donde dicen que la grado 1, una tomografía grado 1 en estos casos serían donde se ven los órganos de apariencia normal y correspondería a una clasificación de Sargar grado 0 a 2A, o sea quemaduras de bajo grado. En la grado 2 ya se va a ver edema de la pared y realce de la pared gástrica y esofágica, pero no va a haber necrosis transmural y esta correspondería a una clasificación Sargar grado 2B y 3B, A3B, perdón, y ya en la grado 3 es cuando vemos necrosis transmural, donde se observa la pérdida de realce de la pared, como lo vimos pues en el caso del paciente que les comenté. Entonces, en el escenario agudo, en cuanto al tratamiento, lo que más pone en riesgo la vida del paciente es el compromiso de la vía aérea. Esto puede darse debido a contacto directo con la sustancia, por el vómito o por el edema que se extiende desde el esófago. Es importante entonces que cuando se sospeche compromiso de la vía aérea, ya sea porque hay cambios de presenta estrío, se recomienda en estos casos proteger la vía aérea con una intubación orotraqueal. Es muy importante monitorizar a los pacientes de forma estricta, mantener un balance de líquidos, hacer control de electrolitos, dar analgesia multimodal. Cuando hay una ingesta masiva, se deberían realizar ciertos paraclínicos, pues ellos lo recomiendan. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un resultado normal de estos paraclínicos no excluye la presencia de necrosis transmural. Se debe exponer completamente al paciente, hay que buscar lesiones en la piel, las cuales en caso de encontrarlas se deben irrigar abundantemente con agua. E igual en las lesiones oculares, en caso de haber lesiones a este nivel, se deben irrigar de forma abundante y posteriormente pues ya se realiza el manejo por el especialista.
Hay ciertos tratamientos que se han propuesto, pero no han mostrado beneficio, por lo tanto no se recomiendan. Dentro de esos está la inserción de sondas nasogástricas, el omeprazol intravenoso es muy debatido, pero las guías dicen que no se encuentran beneficios, los corticosteroides y los antibióticos. En cuanto a decidir si se hace cirugía o se trata de forma conservadora, entonces la cirugía estaría indicada cuando en la evaluación inicial sugieren una presencia de necrosis transmural del tracto gastrointestinal, es decir, en las clasificaciones Sargar grado 3B y 4 y la clasificación por TAC grado 3. En estos casos lo que se hace generalmente es una laparotomía, aunque se han descrito algunos casos de laparoscopia, pero eso es lo que más se usa, y se debe realizar resección de todas las zonas que encontremos con necrosis. Y en el manejo conservador, entonces este se puede realizar hasta en el 70-90% de los pacientes. Cuando tenemos pacientes con una clasificación Sargar grado 1 a 2A o clasificación por TAC grado 1, estos se pueden dar primero vigilancia y se les puede dar posteriormente una alta temprana, siempre estando por vigilancia mínimo 24 horas, pero se les puede reiniciar la vía oral de forma rápida. Mientras que en la clasificación Sargar grado 2B y la clasificación por TAC grado 2, estos requieren una vigilancia más estrecha y un empeoramiento clínico o empeoramiento de los paraclínicos o el paciente se inestabilice, es muy importante en este caso considerar la cirugía, que fue pues como lo que pasó en el caso clínico que les comenté. Acá está un algoritmo que nos presenta las guías de la WSS del 2015. Ellos entonces hacen referencia a que después de una ingesta de cáustico se puede hacer la tomografía o la endoscopia y no dicen pues como que cuál de ellos sería el método preferido, y que en caso de que los hallazgos concuerden con las dos y tenga en la tomografía se observe una necrosis, o sea que sería una clasificación 3, o en la endoscopia por clasificación de Sargar sea una clasificación 3B o 4, se debería hacer una cirugía emergente, mientras que los hallazgos anteriores a ellos se podrían tratar con un manejo no quirúrgico. En cuanto a la vigilancia, entonces, como les estaba contando, todos deben permanecer en vigilancia mínimo por 24 horas. Cuando son lesiones de bajo grado, es decir, 1 y 2A, se les puede iniciar una dieta líquida temprana. Ya en las lesiones grado 2B probablemente se van a demorar más tiempo en reiniciar la vía oral. Hay que hacer una estricta vigilancia. Y desde las grado 3 en adelante es muy probable que estos pacientes, debido a la gran extensión de las lesiones, vayan a necesitar nutrición parenteral. Las principales secuelas en estos casos van a ser la hemorragia, van a ser las fístulas traqueobronquiales o aortoentéricas, la neumonía recurrente, la estenosis, la malignidad, el dolor crónico, la cloridia, son varias las que se puede presentar. En cuanto a la estenosis esofágica, esa es la principal complicación, se presenta generalmente en los primeros 2 meses después de la ingesta, pero puede desde las 3 semanas hasta 1 año, como les estaba contando al principio, se puede empezar a presentar la estenosis. Aumenta claramente el riesgo de cáncer de esófago, hasta 30% de los pacientes con quemaduras por cáusticos desarrollan cáncer de esófago en los próximos 40 años. Y en cuanto a la estenosis esofágica, en las clasificaciones Sargar 3B y la clasificación por TAC 3, hasta el 80% de los pacientes pueden presentar estenosis. Ya en cuanto al seguimiento, eso no es muy claro en las guías, sin embargo, dicen pues que en las lesiones de bajo grado o las lesiones leves, que serían la grado 1 o la 2A, no requerirían ningún seguimiento. Y ya posteriormente en las de grado 2B o más severas, se podría hacer seguimiento con endoscopia por el riesgo de estenosis. No mencionan muy bien cada cuánto tiempo, pero idealmente por 1 año, por lo que les comentaba que la estenosis se puede presentar hasta 1 año después del consumo. En caso de que se requiera hacer una reconstrucción esofágica de forma quirúrgica, ellos recomiendan esperar 6 a 12 meses después para esperar que ya la cicatrización esté pues como completa. Y ya eso era todo lo que tenía para contarles hoy.